Bienvenidos a un nuevo video correspondiente al temario de Biología 2. En esta ocasión vamos a estudiar métodos de higiene y control natal. Bueno, normalmente cuando hablamos de planificación familiar es inevitable tocar el tema de métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Son aquellos que se utilizan para evitar el embarazo a pesar de tener relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son inherentes al ser humano. Es el método que hay, el único que hay ahorita de forma natural para la reproducción de la especie, de tal forma que el problema que ha habido es que muchas parejas, muchas personas buscan tener relaciones sexuales sin tener hijos por diversos motivos. Entonces, para esto hay diferentes métodos y entonces los vamos a clasificar por su origen. Los métodos anticonceptivos pueden ser naturales o artificiales, eso es por su origen, o según cuánto dura el método, si puede o no puede interrumpirse el método, etc. Pueden ser temporales o pueden ser definitivos. Bien, aquí tenemos una tabla en la que señalo los métodos que son tanto naturales como artificiales. Entonces, los métodos naturales están implicando ritmo, la temperatura basal, el ritmo también se dice el del calendario, el método Billings y la lactancia, que es, yo le pondría un signo de interrogación como un método anticonceptivo. Tenemos métodos mecánicos ya dentro de los artificiales, todos los que aparecen aquí son artificiales. Que básicamente los métodos mecánicos están poniendo una barrera entre el esperma y el óvulo, ¿no? Y esas son mecánicos porque hay barreras químicas. Y esto implica además también la existencia de otros métodos que no formen barrera, que son los métodos hormonales. Están los métodos definitivos, que son salpingoclasia y vasectomía, y otros que tampoco son verdaderos métodos anticonceptivos, que son el coitus interruptus o coito interrumpido, también llamado onanismo, y la ducha vaginal. Bien, entonces les decía que yo a la lactancia le pongo un signo de interrogación, porque no es un verdadero método anticonceptivo. Es que, dado que durante el periodo de lactancia se secreta tanto prolactina como oxitocina, tanto como para producir leche como para excretarla. Se pueden producir efectos en los ovarios de muchas mujeres que implican una suspensión temporal en la ovulación. Pero esto no ocurre en todas las mujeres, ocurre en algunas sí y en otras no. Entonces, no se puede decir que el hecho de que una mujer esté en periodo de lactancia y esté dando pecho a su hijo constituya por sí mismo un método efectivo para no embarazarse. Ni siquiera lo puede comprobar. Así que no hay que considerarlo realmente un método anticonceptivo, pero sí vale la pena saber que hay muchas mujeres que durante su periodo de lactancia, por este mismo motivo, no arreglan y es posible que tampoco estén ovulando. Pero muchos casos se conocen de mujeres que en periodo de lactancia se embarazan. Bueno, si vamos al siguiente método, tenemos el ritmo calendario. Y este método del ritmo calendario se basa en el conocimiento de los cambios que experimenta una mujer en cada ciclo menstrual. Lo voy a explicar ahorita con un calendario en una siguiente diapositiva. Pero básicamente se basa en el conocimiento de que en una mujer con ciclos regulares o más o menos regulares, 14 días antes de su siguiente menstruación, debería presentar su ovulación. Bien, entonces
Todos los métodos naturales, todos, eh, se basan en la abstinencia de relaciones sexuales, no solamente en el día en que ocurre la ovulación, sino en los días previos y en los días siguientes a la ovulación. Vamos a ver. Aquí tengo un calendario en el que hipotéticamente estoy marcando marzo y abril de este mismo año, de 2020. Entonces vamos a marcar con un color rojo los días en que inicia el ciclo menstrual y con un color verde el día en que se presentaría la ovulación. Entonces, vamos a suponer que una mujer comenzó a arreglar el día 4 de marzo. Y esta mujer tiene un ciclo menstrual que dura 30 días, de tal forma que su siguiente menstruación vendría el día 2 de abril, dado que marzo tiene 31 días. Entonces, para que una mujer pueda calcular eh, los, los días en que es fértil, es decir, los días en que se presenta la ovulación, bueno, tiene que conocer cuándo va a arreglar y contar hacia atrás. Y entonces, eh, contando los días, vamos a llegar finalmente al día 20 de marzo, porque el día 2 de abril presentaba su, su próxima regla, su próxima menstruación. Entonces, este método por sí mismo guarda eficacia solamente si se cumplen dos condiciones. La primera es que haya regularidad en el ciclo menstrual. Si no hay una regularidad, entonces no va a ser eficaz, pero además tiene que haber la abstinencia tanto en los días, en el día de la ovulación, que es el día 20, como en los días previos, 19, 18 y 17 de marzo, tocaría en este caso, y los días 21, 22 y 23 de abril. ¿Esto en qué se basa? Pues esto se basa en la viabilidad de las células germinales, tanto masculina como femenina. Ninguna de las dos normalmente llega a estar viable más allá de 48 o 72 horas. Además de que puede haber algún pequeño error o desfase en el día de la ovulación, un poco antes o un poco después. Entonces, en eso se basa esta eficacia. El siguiente método anticonceptivo natural sería el método de Billings, que también se llama el método del muco cervical. Y en eso se basa justamente en observar los cambios que se presentan en el muco cervical a lo largo del ciclo menstrual. Todas las mujeres que están en edad fértil, es decir, que ya están reglando, que ya presentan su menstruación, saben que a lo largo del ciclo se presenta una pequeña cantidad de moco a través de su vulva, procedente de la vagina, sean o no sean vírgenes. Entonces, este moco cambia sus características a lo largo del ciclo menstrual y normalmente se va volviendo más transparente y más filante, más pegajoso eh, en cuanto se acerca al momento de la ovulación, ¿no? Eh, Vamos a observar las imágenes y aquí podemos ver que en los días en que una mujer no es fértil, el moco cervical no es transparente y hasta que es transparente, más o menos transparente y parecido, como dice el texto, a la clara del huevo, entonces podemos decir que una mujer está fértil. Y es que la vagina, el moco que presenta o que secreta a lo largo del ciclo, eh, cambia sus características para poder facilitar la fecundación. Es decir, si yo tengo un moco que es pegajoso, una mujer tiene un moco que es pegajoso,
Al momento en que se presenta el coito y la eyaculación, va a ser muy difícil que por ese moco asciendan los espermatozoides hacia el útero. ¿Puede ocurrir? Claro que puede ocurrir, pero se vuelve más difícil. La vagina vuelve muy transparente y muy permeable su moco cuando se acercan los días de la ovulación para facilitar el ascenso de los espermatozoides. Entonces, si una mujer diariamente en los días en que no esté arreglando verifica las características de su moco cervical, puede saber en qué días está fértil y en qué días no. Si es un moco que no es transparente, pues seguramente que no estará en días fértiles. Pero si el moco es transparente, entonces es más fértil. En términos generales es lo que consiste este método. Tiene alguna complicación más, pero básicamente es en lo que consiste. El siguiente método es el de la temperatura basal y se basa en el descubrimiento de los cambios cíclicos que ocurren en la temperatura basal de una mujer a lo largo de su ciclo menstrual, ¿no? Ese es en lo que se basa. Y es que la temperatura basal va cambiando a lo largo del ciclo. ¿A qué nos referimos con la temperatura basal? Es la temperatura que tiene, la temperatura corporal que tiene una mujer a una hora fija, generalmente va a ser al momento de despertar en las mañanas. Y entonces el método lo que consiste es en que diariamente cuando una mujer despierte, se tome la temperatura. Siempre tiene que ser por la misma vía. Aquí en esta imagen se observa la toma de la temperatura por la vía oral, pero se puede tomar axilar también. O hay otro tipo de termómetros que, por ejemplo, son infrarrojos y pueden tomar la temperatura en la frente o en la membrana del tímpano, etcétera. O sea, se pueden utilizar diferentes tipos de termómetros, pero lo importante es que siempre sea en el mismo lugar y siempre ocupando el mismo tipo de termómetro, no hacer cambio, porque la temperatura cambia según la región en que se tome. Por ejemplo, la temperatura más alta que normalmente se puede registrar es en las cavidades, de tal forma que si una persona se toma la temperatura rectal, como por ejemplo se acostumbra a hacer en los niños, ahí la temperatura suele ser un poco más alta, hasta a un grado centígrado más alto de lo que puede tomarse en la axila. En la axila no va a ser tan alta la temperatura como es en el recto. Y también del mismo modo variará la temperatura en la boca, no será tan alta como en el recto, pero va a ser un poco más alta de lo que es en la axila. Por eso es que también es importante que la temperatura siempre se tome en la misma región y con el mismo tipo de termómetro, es más, de ser posible con el mismo termómetro. Esta gráfica que tiene que hacer cada mujer pues señala la toma de su temperatura. Entonces, tomamos el nombre, o ella toma su nombre porque ella es quien va a llevar su propia gráfica. Entonces, ponga su nombre si ella quiere, y la hora en que se va a tomar la temperatura diariamente, en este caso a las 7 de la mañana, y en qué región. Va a ser axilar, va a poner como el día 1 de su ciclo, el día en que comienza la menstruación, y terminará su ciclo justo antes del inicio de la siguiente menstruación, que aquí está marcado con la letra M. Marca en amarillo los días reales del calendario y puede también poner lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, así a lo largo de la semana. Ese es en el eje horizontal de la gráfica. En el eje vertical pues vamos a poner la temperatura en décimas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 36 grados centígrados, 36,1, 36,2, 36,3, así vamos avanzando. Entonces, el día que termina de reglar, a las 7 de la mañana se tomará la temperatura,
aquí yo registro 36.4, al día siguiente a la misma hora 36.6, 36.5, 36.4, así. Pero de pronto, fíjense cómo ocurre aquí, que las 24 horas previas a la siguiente ovulación, durante la ovulación, perdón, se presenta un aumento súbito de la temperatura. Y ese aumento súbito de la temperatura lo va a registrar hasta 37 grados. Y ella lo puede saber porque puede estar midiéndose, en algunos casos se hace, en otros no, puede estar midiendo la concentración de ciertas hormonas que aparecen en la orina y que ella checará y marcará en su misma gráfica, ¿no? Esto es en un test de ovulación, aquí no se hizo, pero sí, si se fijan, esta mujer en esta gráfica marca también el método Billings, que es las características de las secreciones vaginales. Uh-huh. Y como ella lo que pretendía era embarazarse, no más bien evitar embarazarse, sino como que ella lo que pretendía era embarazarse, entonces marca que los días ideales para tener relaciones sexuales es cuando está ovulando. Pero si ella quisiera evitar el embarazo, la gestación, pues lo que tiene que hacer es evitar las relaciones sexuales en estos días. Bien. Y si se fijan, la temperatura se mantiene más o menos alta en la segunda fase del ciclo menstrual, que es la fase lútea, hasta que se presenta la siguiente menstruación, donde vuelve a bajar la temperatura. ¿Ok? Entonces, la combinación de los tres métodos, el método del calendario, el método Billings y el método de la temperatura basal, suele dar muy buenos resultados, tanto en lo que se refiere a la búsqueda de un nuevo embarazo, como también a evitar el embarazo. Y la verdad es que la eficacia es muy alta, muy, muy alta. Contrario a lo que se dice con muchas personas que no les gusta promover los métodos naturales, la realidad es que hay una eficacia alta y funciona mejor en las mujeres que tienen ciclos regulares. Si se tienen ciclos irregulares, bueno, pues precisamente para eso no funciona el método del calendario, pero funciona muy bien el método Billings y el método de la temperatura basal. Muy bien. Vamos a, nada más antes de pasar a los métodos artificiales, mencionar las ventajas que puede tener el uso de los métodos naturales. En primer, su gratuidad, es decir, no cuesta nada. No se tiene que gastar absolutamente ni un centavo para su uso. Son discretos, nadie tiene que saber que los está utilizando, absolutamente. Como no se está utilizando ningún tipo de sustancia ni artefacto en el cuerpo, entonces tampoco hay efectos secundarios o colaterales. Además, como método anticonceptivo, puede suspenderse en el momento en que se desee. Entonces, en ese sentido, pues ofrece muchas ventajas. La única desventaja que es relativa es la abstinencia durante algunos días del ciclo. Digo que es relativa porque a final de cuentas en estos métodos se requiere que la pareja esté de acuerdo en que se lleve a cabo este método. Entonces, si entendemos que la pareja está de acuerdo, es decir, ambos, entonces sería difícil pensar que la abstinencia resulta un inconveniente, aunque puede ser, pero vuelvo a lo mismo, el método puede suspenderse cuando se desee. Entonces vamos a los siguientes métodos, que son los artificiales. Vamos a hablar de los métodos mecánicos o de barrera. Los métodos de barrera son aquellos
cuyo mecanismo consiste en la colocación de algún artefacto que impida que los espermatozoides alcancen al óvulo. Es simple, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una bolsa de dulces y tengo un niño en la casa que va a querer tomar esos dulces, puedo dejarlos a su alcance o puedo poner un objeto entre los dulces y el niño para que el niño jamás alcance esos dulces. Pues aquí es exactamente lo mismo. Eh, los espermatozoides de forma normal avanzarían a través de la vagina, el útero, hasta llegar a las trompas de falopio para que se pueda llevar a cabo la fecundación. Pero si ponemos alguna barrera en ese camino, entonces no se va a llevar a cabo la concepción. Ajá. ¿Cuáles son los métodos de los que podemos hablar? El condón masculino, el condón femenino, el diafragma, también el dispositivo intrauterino. Entonces, el dispositivo intrauterino no es verdaderamente un método de barrera, pero se considera un método mecánico, sobre todo este que es el dispositivo de cobre. Es un artefacto que está hecho de plástico, como se ve aquí en estas partes que son de color blanco, y que se envuelve en un alambre o con un alambre de cobre. Lo que ustedes ven aquí de color dorado es el alambre de cobre que está envolviendo a la T de plástico. Y de esta T de plástico cuelgan dos hilos que están hechos de nylon. Y se utiliza el nylon porque es un material que no ocupa fibras y por lo tanto es más difícil que albergue o que guarde microorganismos. Desde luego no es imposible, pero lo hace mucho más difícil. Y si no alberga microorganismos, dificulta la probabilidad de que ocurran infecciones, las cuales a veces pueden ser graves, pero no anula esta posibilidad, la vuelve simplemente más difícil. ¿Cuál es el mecanismo que ocupa? Bueno, pues el cobre irrita el endometrio y al irritarlo, al inflamarlo, le quita filancia también al moco cervical. Entonces casi se vuelve como agua el moco cervical, ya no tiene las características de moco, parece agua. Y eso vuelve más difícil el ascenso de los espermatozoides hasta llegar a las trompas de falopio, ¿no? Entonces, si bien no es un verdadero método de barrera porque no está poniendo un obstáculo entre los espermatozoides y el óvulo, sí es un método mecánico, ¿ah? Porque la presencia de un artefacto inflama el endometrio y dificulta entonces el ascenso de los espermatozoides. El inconveniente que tiene, y que para algunas mujeres es un inconveniente importante, es que aumenta tanto la frecuencia como la intensidad de los flujos menstruales. Es decir, la menstruación de una mujer puede ser más abundante y más duradera. No siempre ocurre, claro, pero puede ocurrir con relativa frecuencia. Además, también lo que puede llegar a ocurrir, como a final de cuentas lo que hay es una inflamación, es aumento de dolor en la menstruación, en las mujeres que ya presentaban dolor, y en las que no tenían dolor al menstruar puede presentarse el dolor. Tampoco es una regla que ocurra siempre, pero puede ocurrir. Y además también otro inconveniente es que si lo coloca una persona que es inexperta, que no sabe, puede lesionar el útero. A veces de forma leve, a veces de forma grave, pero es algo que puede ocurrir. Entonces, hay que tomarlo en consideración para su uso, porque sí tiene efectos colaterales, igual que los otros métodos, el condón masculino, el femenino y el diafragma, que pueden estar relacionados con alergias. Por ejemplo, quien presente alergia al látex, que es de lo que están generalmente hechos estos métodos, pues puede tener reacciones que pueden ir desde leves hasta graves,
o también al espermicida que tienen los condones, que están básicamente en el condón masculino y que su función es matar a los espermatozoides aún antes de que el varón se quite el condón. Bien, vamos al siguiente método, o bueno, vamos a verlos. Lo que tenemos aquí son los diafragmas. Ajá. Y estos diafragmas se colocan en el fondo de la vagina. Ajá. Obviamente tienen que ser introducidos por la misma mujer generalmente. A veces también se los podrá colocar el ginecólogo o el varón. Pero hay que asegurarse que estén bien colocados, lo cual no siempre ocurre. Entonces, el diafragma debe de tapar o debe obstruir completamente el cuello de la matriz, el cervix, totalmente, para que funcione como un método de barrera. Este es el condón femenino. Es poco usado en realidad, muy muy poco usado, y básicamente es un tubo de látex que se extiende desde el cuello desde el cuello del útero hasta la vulva. Es poco utilizado realmente. Y obviamente pues tenemos el preservativo o condón masculino, que es muy conocido, que la mayor parte de las veces está hecho de látex. Otra de las dificultades que aquejan las personas que llegan a ocupar estos métodos, aparte del riesgo de alergias, es la disminución en la sensibilidad. A final de cuentas, lo que busca una pareja que está teniendo relaciones sexuales es la satisfacción. Entonces, el uso de los condones, tanto masculinos como femeninos, disminuye la sensibilidad, entonces por eso no suele ser muy popular entre la gente. Bien, eh, entonces aquí están los efectos colaterales que ya les había yo mencionado. Uno que no había mencionado yo, o dos que no había mencionado yo, es la mayor frecuencia de infecciones genitales, aún con el uso del condón. Tienen cierto grado de permeabilidad. No olvidemos que estamos hablando de microorganismos, sobre todo cuando hablamos de virus que son muy pequeños. Los condones, no importa si es el condón masculino o el condón femenino, siempre guarda cierto grado de permeabilidad a partículas pequeñas como los virus. ¿Dificulta un poco su paso? Claro que sí. Y por eso es que hasta cierto punto sí previenen enfermedades de transmisión sexual, pero no siempre lo hacen. Por eso es que no solamente no se ha observado una disminución de las enfermedades de transmisión sexual, sino que ha aumentado. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, desde los 60, finales de los 60, principios de los 70, comenzó a generalizarse el uso del condón y como método de barrera. Y siempre se dijo que era efectivo para evitar la transmisión de enfermedades sexuales, lo cual se ha demostrado que no es así. La prueba está en la cantidad de infecciones que los médicos tratamos al año. No disminuyen, no disminuyen porque al final de cuentas otra de las cosas que pueden ocurrir es la posible ruptura del preservativo. Es una cosa que ocurre con frecuencia, o cuando no son ocupados de forma adecuada. Un preservativo que es guardado en un sitio que es más o menos caliente aumenta su permeabilidad. Entonces, al aumentar la permeabilidad, aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades sexuales. Además de que aumenta también la posibilidad de que se rompa, es decir, se vuelve más frágil el preservativo. Y además, pues, como exigen el uso de espermicida, pues se vuelve mayor la probabilidad de que se presenten alergias. Bien, ya habíamos dicho los efectos colaterales del uso del dispositivo intrauterino, alteraciones en la menstruación. Uno que no habíamos mencionado es una mayor frecuencia de embarazos ectópicos. Miren, no hay ningún método anticonceptivo, ni natural ni artificial, que sea 100% efectivo. Ninguno. Entonces, el hecho de que
haya relaciones sexuales con el uso del dispositivo, eh, aumenta la probabilidad por los efectos inflamatorios de que la implantación del cigoto ocurra en un sitio fuera de lugar, la mayor parte de las veces en la trompa uterina. Un embarazo ectópico es el que ocurre fuera del fondo del útero. Recuerden que en la anatomía del aparato reproductor femenino mencionamos que el útero tiene tres porciones, el cérvix, el cuerpo y el fondo. Normalmente debe de estar en el fondo implantándose el producto de la concepción, pero cuando esto no ocurre, cuando no se implanta en el sitio en que debe de implantarse en el fondo, entonces hablamos de un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos pueden ocurrir en muchas partes, pero el sitio más frecuente, el sitio más frecuente es la trompa de falopio. Y el problema es que no es un sitio en que se deban de implantar los productos de la gestación, o de la concepción, perdón. Entonces, bueno, va a producir muchos problemas de los que ahorita no voy a hablar porque alargo mucho esta plática. Además, también habíamos dicho que en manos inexpertas, pues puede provocar lesiones, aumenta la frecuencia de infecciones genitales, quizá no tanto por sí mismo, sino el hecho de que una persona, de que una mujer aumente sus relaciones sexuales, condiciona la probabilidad de que se transmitan enfermedades, sobre todo en aquellas mujeres que obviamente no serán todas, será un muy pequeño porcentaje, en que tengan más de una pareja sexual, ¿no? Entonces, el riesgo de las infecciones está ahí presente. Y bueno, también pueden ser causal de aborto, en el hecho de que el endometrio esté implantado, bueno, que esté inflamado, perdón, cuando se da el embarazo, la concepción, a pesar de que esté puesto un dispositivo intrauterino, pero si el endometrio está inflamado, pues difícilmente se puede implantar ahí el producto de la concepción. Entonces, nosotros lo que denominamos aborto es la expulsión del producto de la concepción antes de la semana 20 de embarazo. Entonces, como esto ocurre antes de la semana 20 de embarazo, pues es un aborto, aunque por cuestiones de sensibilidad y a veces hasta ideológicas no se le llama así, pero la realidad es que cumple con la definición de un aborto. Bueno, vamos al siguiente, los métodos químicos. Hablamos de barreras químicas y los métodos hormonales como tal. Ya habíamos mencionado algo de las barreras químicas. Generalmente son sustancias que se introducen en la vagina con el fin de matar a los espermatozoides depositados en la misma, en la vagina, durante el coito. El más común de los anticonceptivos químicos utilizados de forma local es el nonoxinol 9, que en la mayor parte de las veces se encuentra acompañando a los condones masculinos. Aunque hay espumas espermicidas y otro tipo de sustancias que también contendrán nonoxinol 9 o algún otro tipo de espermicida, cremas, cápsulas, óvulos, etcétera, ¿no? Los hormonales, bueno, su finalidad es alterar el ciclo ovárico. Así como veíamos en la presentación del ciclo menstrual, en la que observamos que no solamente el útero cambia sus características a lo largo del ciclo, sino que ocurre lo mismo con el ovario también presenta cambios. Bueno, la finalidad de los métodos hormonales es cambiar el ciclo ovárico para que no se presente la ovulación, ¿no? Básicamente es como actúan la mayor parte de los hormonales. Hay algunas
variantes en los diferentes métodos, pero básicamente es el modo como actúan, ¿no? Entonces, actúan administrando las hormonas o sucedáneos de las hormonas que secretarían los ovarios sanos. Un sucedáneo, para dejarlo en claro, es una sustancia similar a la hormona que normalmente produce, en este caso, el ovario. Similar en cuanto a sus efectos por tener una estructura química parecida, aunque no sea exactamente lo mismo. Tienen varias presentaciones: oral, que son las famosas pastillas; las inyecciones, que pueden aplicarse de forma mensual, bimestral o trimestral; los parches; el implante subdérmico; y también hay hormonas que se aplican mediante un dispositivo intrauterino. El problema que tienen, por ejemplo, las tabletas es el alto índice de olvido de su consumo o fastidio. No se olvida de tomar, pero a veces les fastidia o se olvidan de tomarlo en la hora en que lo deben de tomar. Las tabletas o las pastillas tienen que tomarse el día y la hora en que se debe de consumir, en que esté indicado. Y si no se hace, en muchas ocasiones pierden su efectividad. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, las tabletas. Tenemos que como vemos aquí, cambian el color, ¿no? Entonces normalmente deben de empezar a tomarse junto con la menstruación, una vez que comienza. Y aquí viene señalado incluso con flechitas cuáles son las pastillas que se deben de ir tomando de forma consecutiva, hasta que finalmente las últimas tabletas son un placebo, es decir, no tienen ninguna hormona, y simplemente lo que provocan es que se desprenda el endometrio funcional, que ya habíamos hablado de eso. Tenemos las inyecciones, el parche, que se coloca en alguna parte de la piel. Se prefiere ponerlo en un sitio que no sea tan visible. Aquí se ha colocado en la parte inferior del abdomen, pero un sitio también que se coloca preferentemente es en los glúteos, porque bueno, no es que alguien esté observando los glúteos con frecuencia, se pone en sitios que son discretos. El implante subdérmico, que siempre se coloca en la cara interna del brazo izquierdo. Requiere esterilidad al momento de colocarlo y en ocasiones anestesia. A veces no se coloca anestesia, a veces sí. Y el implante subdérmico tiene una duración promedio de 5 años. El parche generalmente es mensual en su uso. Bueno, ¿cuáles son los efectos colaterales o indeseables de los métodos químicos? Bueno, ya habíamos dicho que los espermicidas pueden dar lugar a alergias y pueden ser incómodos en su uso, ¿no? Además de que generalmente se tienen que colocar antes de llevar a cabo la relación sexual o durante, lo cual, bueno, para algunas personas constituye una interrupción que no les gustaría tener, pero es un inconveniente que muchas personas pasan por alto. Bueno, de los hormonales. ¿Cuáles son los efectos que muchas veces no se les menciona a las mujeres, sobre todo porque son las principales usuarias de estos métodos? El aumento de peso es muy frecuente, sin importar cuál sea el hormonal que ocupen, es decir, si es oral, si es inyectado, parche, etcétera. Generalmente hay cambios en el peso, la mayor parte de las veces aumentan. Cambios vasculares desde leves hasta graves, como varices, hemorroides, etcétera, y que a veces pueden terminar en problemas de coagulación, la formación de trombos o de trombosis en los miembros inferiores, que puede llevar a ciertas complicaciones, algunas leves, otras graves también, que incluso puedan condicionar pérdida de la vida. No es frecuente, es muy poco frecuente, pero puede ocurrir. Puede haber dificultades para lograr el embarazo al suspender el hormonal, sobre todo cuando se ha utilizado
métodos hormonales por mucho tiempo. Si una mujer utiliza lentes de contacto, es frecuente que presenten irritación ocular, alteraciones emocionales como cambios de humor, alteraciones en la función digestiva, las colitis son muy frecuentes en este tipo de situaciones, los dolores de cabeza también son frecuentes. Y bueno, los métodos definitivos o quirúrgicos son aquellos en los que se tiene que realizar un proceso invasivo en el cuerpo. Consisten en ligar, en cortar y ligar los conductos deferentes, en el caso del varón, o las trompas de falopio, en el caso del aparato reproductor femenino, que también le dicen salpingoclasia. No alteran otra función que no sea reproductiva, eso es verdad. Su incidencia de efectos colaterales es baja, a menos que estén mal practicadas. Es decir, si no se llevó a cabo bien el procedimiento, pues generalmente no dan lugar a complicaciones. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una imagen tanto de lo que ocurre en la vasectomía como lo que ocurre en la salpingoclasia. La vasectomía, como dijimos, se trata de cortar y de ligar los conductos deferentes. ¿Qué complicación puede haber aquí? Bueno, vamos a suponer que el médico que lo hace accidentalmente liga la arteria espermática, que es la que le proporciona sangre a los testículos. Bueno, pues en pocas horas ese testículo no solamente va a morir o va a presentar necrosis, sino además complicaciones asociadas al mismo. Esto regularmente no ocurre, pero es una situación que puede suceder. Y la salpingoclasia, o también llamado forectomía, no solamente es el corte y ligadura de las trompas de falopio, también lo que implica es el uso de un quirófano, anestesia por lo menos regional, es decir, se tiene que anestesiar de la pelvis hacia los miembros inferiores para que se pueda llevar a cabo. Es un método mucho más invasivo que la vasectomía y es mucho más realizado, de hecho, que la vasectomía. Bien, el inconveniente que puede tener es que se llegue a arrepentir la persona que se llevó o que pidió que se realizara este método, y en ocasiones recanalizar tanto los conductos deferentes como las trompas de falopio puede ser muy difícil. Bueno, existen otros métodos que no son verdaderamente anticonceptivos y es importante tomarlo en consideración. El primero de ellos es el coito interrumpido, también llamado onanismo o receso, y en lo que consiste es en suspender el coito para eyacular fuera de la vagina. Y es muy ineficaz porque en el líquido preseminal siempre hay espermatozoides. Entonces, es muy frecuente que falle como método anticonceptivo. Y la ducha vaginal, que consiste en irrigar la vagina con alguna sustancia un poco ácida con el fin de matar a los espermatozoides que se encuentran en la vagina, es muy, muy ineficaz porque, en primer lugar, los espermatozoides, una vez eyaculados, de inmediato ascienden hacia el útero, de inmediato comienzan a ascender. Entonces, en muchas ocasiones, al momento que se aplica la ducha, pues no se puede matar a los espermatozoides porque ya está en el útero. La ducha no alcanza más que la vagina. Y por lo mismo, pues se debe realizar inmediatamente después de eyaculación. Entonces, por eso no se les considera verdaderos métodos anticonceptivos, además de que son muy ineficaces. Bien, entonces con esto doy por terminada la presentación del día de hoy. Y los espero en la siguiente presentación. Que tengan todos muy buena tarde, muy buen día, muy buena noche.